¿Saben? Marcos esta mañana nos estará hablando de un padre y una mujer que vienen a Jesús con necesidades diferentes. Lo cual quiero hacerte una pregunta. Levanta tu mano si tú tienes una necesidad en tu vida esta mañana. Solamente levanta tu mano. A ver, quiero preguntar por qué los papás son los que levantan la mano. Los papás tienen más necesidades. Pero sabes, hablando de papá, me hace recordar a un padre que estaba en el hospital bien contento. Y la razón es porque había nacido su bebé. Ese papá se llamaba, no se llamaba Moshe. Entonces, dice, estaba en el hospital bien contento y traía una cámara y le estaba tome fotos a su hijo, a su bebé. Llega la enfermera y le dice, suspira, le dice, wow, tanto amor por tu bebé, de seguro es tu primer hijo, ¿verdad? Y le contesta el hombre, no, ya tengo 5, es mi primera cámara. Tranquilo. Ok, vamos a continuar nuestro estudio como les decía. Vamos a ver que un padre como una mujer vienen a Jesús con una necesidad. Y sabes, una característica de estas dos personas es que venían a Jesús creyendo que Él era el único que podía ayudarles. ¿Sabes? Estas dos personas vinieron a Jesús en fe. Lo cual este es el título de nuestro estudio de esta mañana. A ti que tomas notas y te animo a hacerlo como un estudiante bíblico, ahí está en tu pantalla el título y el pasaje bíblico que estaremos estudiando. El título es Ven a Jesús en fe. Lo vuelvo a repetir, ven a Jesús en fe. Y el pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 5, del verso 21 al 43. Marcos capítulo 5, del verso 21 al 43. Así que acompáñame por favor en tu Biblia o aparato electrónico, por favor, a Marcos capítulo 5 e iniciaremos nuestro estudio leyendo el verso 21 al 23. Marcos capítulo 5, verso 21 al 23, vamos a iniciar leyendo. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sabes? Marcos inicia hablándonos de Jesús. Fíjate en el verso 21 lo que dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, vino a él y se reunió una gran multitud. Recordemos que Marcos se encontraba ¿dónde? En la región de los Gadarenos. Y vemos ahora que este pueblo, vimos anteriormente que este pueblo rechazó y ahora Jesús regresa a la otra orilla. O sea, Jesús regresa a la orilla del mar cerca de Capernaum donde estaba antes. Y vemos que una gran multitud le recibe. Pero entre esa multitud, Marcos nos dice que había un hombre llamado Jairo. Y nos habla de la vida de este hombre y cuál era su necesidad. Fíjate en el verso, por favor, 22 y 23. Vamos a volverlo a leer en tu Biblia. Dice, vino de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Marcos nos presenta a Jairo. ¿Cuál era la vida de Jairo? Y sabes más, Marcos nos dice que Jairo era un principal en una sinagoga. ¿Sabes? Una sinagoga en aquellos tiempos era un lugar donde se reunía el pueblo de Dios a estudiar la palabra y a reunirse como pueblo. ¿Sabes? No era el templo. El templo no era donde se iban a reunir, eran sinagogas, eran lugares específicos en ciertas ciudades donde se reunía el pueblo judío. Era muy aparte del templo. Pero vemos que este Jairo era ¿qué? Encargado, era principal de una sinagoga. ¿Sabes? Básicamente lo que nos trata de decir Marcos es como el día de hoy un pastor siendo a cargo de una iglesia. Ese era Jairo, un pastor hoy en día. Pero ¿sabes? Viene con una necesidad a Jesús. Y nos dice que su hija estaba agonizando. Y le dijo Jesús, ven y pon tus manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá. ¿Sabes? Jairo hace 5 cosas
cuando viene a Jesús. Jairo viene a Jesús, que es la primera cosa que hace, va a estar en tu pantalla. Después Jairo viene y se postra a Jesús. Jairo viene y deja su orgullo a un lado y le ruega a Jesús por su petición. Y sabes, es sincero con Jesús. Él no viene con Jesús y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el encargado de tal sinagoga, yo conozco a tantos maestros. No, Él no hace eso. Él viene simplemente, se rinde y reconoce que es un ser humano, pecador, que necesita a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que hace Él? Es sincero con Jesús. Le dice, mi hija está a punto de morir, Señor. Y Jesús hace la última cosa, le pide a Jesús en fe. Ven y pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Te pregunto a ti esta mañana, iglesia, ¿cómo tú vienes a Jesús? ¿Vienes a Jesús en oración? ¿Vienes a Jesús buscándolo por medio de la palabra de Dios? ¿Vienes a Jesús como Jairo, que se postró ante Jesús y se rindió ante Él? ¿Vienes a Jesús rogándole por tu necesidad? ¿O vienes como hoy en día muchos creyentes, cristianos que andan por allá afuera y solamente andan diciendo esta palabra? Declara y te va a ser hecho, declara esto y declara lo otro. Y usan mucho esa palabra, declara. ¿Y sabes algo interesante de esas personas? Es que jamás le dicen a Dios, si es tu voluntad, cubre esta necesidad, Señor. Si es tu voluntad, por favor contesta esta oración. No, esas personas lo único que hacen es mostrar orgullo y darle una orden a Dios. Declaramos que tú vas a hacer esto hoy, Señor. Y sabes, esas personas nunca vienen rogándole a Dios. Esas personas se creen dueñas y Jesús se convierte en el siervo. Jesús, quiero esto, hazlo. Y sabes, es la publicidad que hoy le dan a Jesús. Ven a la iglesia y se te va a conceder tu milagrito. Ven a la iglesia y Dios va a hacer esto por ti. Decláralo. Pero nunca vemos a un hombre que viene y se postra ante Jesús y se rinde y le ruega, reconociendo que Él es Dios y que tú eres un ser humano, que por misericordia de Él sigues aquí vivo. ¿Cómo vienes a Jesús? No seas esa persona orgullosa que vienes y crees esas mentiras, y que tienes que decirle una orden a Jesús y Él lo va a hacer. No, Él no lo puede decir, no quiere, no lo hace. Pero ven con esa actitud. Vemos que este hombre le comparte la necesidad a Jesús. Mi hija está a punto de morir, Jesús. Este hombre es sincero. ¿Cómo tú vienes a Jesús? ¿Vienes y aparentas que tu matrimonio está perfecto? ¿Vienes, aparentas ser un joven normal como otros? ¿Sabes, Jesús? Pues yo oro a ti, pero no eres sincero con Él. ¿Sabes que tu matrimonio está a punto, está destruido posiblemente, y vienes a Jesús aparentando que todo está bien y no eres sincero con Él? ¿Cómo vienes a Jesús? ¿Vienes siendo sincero? ¿Sabes? Espero que así vengas a Jesús. Espero que seas sincero, espero que vengas con Él y le digas tus batallas. Y no caigas en la mentira de que puedes engañar a Dios. Dios te conoce. Ven a Él sinceramente. Y por último, Jairo le pide con fe a Jesús. ¿Cómo vienes tú a Jesús? ¿Sabes? Una persona que viene en fe, le pone la oración a Jesús y espera en su voluntad, no en la de Él. Y es lo que estaba haciendo Jairo. Ven, Jesús, y pon tus manos sobre mi hija y vivirá. Entonces aprendamos eso, iglesia. Vengamos de esa forma a nuestro Señor, rindiéndonos. Deja tu orgullo a un lado. Deja tu falsa forma de ser como otro hombre y reconoce que necesitas de Dios. Preséntale tu matrimonio, preséntale a tus hijos, preséntate tú mismo ante Jesús y no aparentes ser una persona que la vida está perfecta. Oh sí, Señor, gracias porque tú eres bueno y tú estás. No, ven siendo sincero.
Vamos a continuar nuestro estudio. Acompáñame por favor. Marcos nos va a estar hablando de la otra persona que viene a Jesús en fe. Acompáñame por favor, versos 24 al 27. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba, antes le iba peor. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Marcos nos dice que Jesús va con Jairo y le acompaña. Pero vemos que Marcos nos presenta a la otra persona que viene ante Jesús con fe. Y sabes, nos habla de una mujer que ya tenía 12 años sufriendo de una enfermedad. Y la enfermedad es que tenía una hemorragia de sangre, un flujo de sangre. ¿Sabes? Dice Marcos que esta mujer fue a todos los médicos y lo único que hacían esos médicos es hacerla sufrir más. ¿Por qué? Porque no podían sanarla. Marcos nos dice que esta mujer gastó todo lo que ella tenía, pero cada vez le iba peor. Y sabes, me llama mucho la atención esta mujer, porque tenía 12 años separado de todo y de todos. ¿Sabes por qué? La ley judía mandaba que aquella persona, aquella mujer que sufría flujo de sangre, la consideraran impura. ¿Qué significaba esto? Que esta mujer no se podía reunir, no podía ir al templo y alabar a Dios, no, tenía que alejarse. Esta mujer no podía venir a su familia, tenía que alejarse de su familia. Incluso si esta mujer estaba casada, el esposo tenía todo el derecho, por la ley judía, a presentarle carta de divorcio y podía divorciarse de ella. ¿Te imaginas la vida de esta mujer? Sufriendo por la enfermedad que estaba acabando con su vida, pero también sufriendo porque esta enfermedad la había llevado a estar lejos de sus seres amados. ¿Sabes? Siempre cuando la Biblia habla de una enfermedad incurable, yo puedo ver las consecuencias que trae esa enfermedad de la persona, puedo ver que trae las mismas consecuencias el pecado en una persona. ¿Sabes? Las mismas consecuencias del pecado se presentan como esta persona. El pecado destruye tu vida. El pecado no puede curarlo una persona, solamente Jesús. El pecado va a destruir tu vida, va a destruir tu hogar, va a destruir tu familia y va a destruir tu matrimonio, aquellos que están casados. ¿Sabes? Esas son las consecuencias del pecado en una vida. Te pregunto, ¿el pecado está reinando en tu vida? ¿Sabes por qué el pecado tiene esa consecuencia? Si tú eres un estudiante, por favor anota esto. ¿Por qué el pecado destruye mi vida y todo lo que amo? Te voy a decir la razón. Porque el pecado te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Por eso el pecado va a terminar contigo. Va a terminar con todo lo que amas. Y es porque el pecado te separa de Dios. ¿Sabes? Posiblemente tú eres una persona orgullosa. Y sabes, ese es un pecado para Dios, porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero da gracia al humilde. Si tú eres una persona orgullosa, tú puedes venir a Jesús y arrepentirte y decirle: Señor, no dejes que reine el pecado en mi vida. Si tú eres una persona que eres buena para mentir, para engañar a las personas, créeme, hay pecado en ti. Y el único que se está engañando eres tú, pensando que engañas a las personas, pensando que eres el mejor para echar mentiritas. Créeme, el pecado, el mentir es pecado. ¿Estás dejando que reine el pecado en tu vida? Quiero decirte, tú te estás alejando de Dios. Y tu pecado te va a destruir. Y no solamente a ti, a los que amas. ¿Y por qué digo orgullo? ¿Por qué digo mentiras? Porque muchas veces creemos que no pecamos si no matamos a alguien. No, la Biblia habla del pecado en el corazón.
y habla de muchos pecados. La avaricia es otro pecado. El andarte comparando con personas, creyéndote mejor que las personas, es pecado. No dejes que el pecado reine en ti. Te va a destruir. ¿Sabes cuál es la ventaja de un hijo de Dios a uno que no tiene a Cristo? Que el Hijo de Dios puede venir a Jesús y decirle: perdóname, Dios. Me arrepiento porque me has mostrado mi pecado y ya no quiero que reine en mí. Y yo sé que es tu palabra la que me está confrontando. Dios, yo amo a mi familia. Yo no quiero que el pecado me destruya, Señor. Y sabes, es lo que esta mujer estaba experimentando. Las consecuencias de una enfermedad incurable. Y el único que pudo curarle fue Jesús. Acompáñame, fíjate lo que esta mujer hace. Acompáñame leyendo verso 27 al 34. Verso 27 al 34 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió que en el cuerpo ya estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos aquí a Marcos que nos dice que esta mujer vino a Jesús, pero vino a él detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y sabes, Marcos nos comparte que esta mujer exactamente hizo eso. Fue y tocó su manto y en ese instante fue sanada de su enfermedad. ¿Sabes? Nosotros podemos ser como los discípulos. Dice Marcos que Jesús dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? A toda la multitud. Y sabes, tú y yo podemos ser los discípulos. Ay, Jesús, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Pues si te están empujando, te están jaloneando todos, te están pellizcando. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado, Jesús? O sea, ¿qué propósito tienes con esa pregunta? ¿Sabes por qué Jesús preguntaba esto? Porque él sabía que de entre los miles de personas que venían a él, una vino en fe a tocarle. Una persona vino en fe a tocarle a Jesús. Y sabes, es algo interesante, porque esta mujer vino a Jesús muy diferente a Jairo. Jairo tuvo una conversación con Jesús. Jairo le dijo la necesidad a Jesús. Pero vemos que esta mujer no tuvo una conversación con Jesús y mucho menos le dijo su necesidad a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer sabía que ella no podía venir a Jesús y tocarle. Eso no era permitido por la ley judía. Por eso ella vino por detrás y tocó a Jesús su mano. Y la Biblia nos dice que en ese instante fue y recibió, se sanó. Pero algo que me llama la atención es lo que dice en el verso 34, acompáñame. Lo que le dice Jesús a esta mujer: Jesús, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Te das cuenta? Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, una, y tu fe, ve y sé sana de tu azote. Dos cosas le pasaron a esta mujer: fue sana de su enfermedad, pero también recibió perdón y salvación. Dos cosas. ¿Sabes por qué esta mujer recibió perdón y salvación a la misma vez que fue sana? Porque vemos aquí que Jesús sabía quién le había tocado, pero él ni volteaba a ver y decía quién le había tocado. Y dice la Biblia, Marcos, que esta mujer regresó a Jesús. ¿Sabes? Hay muchas personas que vienen aquí a la iglesia por una necesidad y no hay nada de malo. Pero cuando reciben su necesidad, ya no regresan a Jesús. ¿Sabes? Estas miles de personas venían a Jesús por algo.
no porque creían en Él. Y esta mujer creía en Jesús, que regresó sin que Él le dijera, hey, tú ven. Ella vino. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo 3 cosas, nos dice Marcos. Vino a Él, se postró a Él y le dijo toda la verdad. Y ella recibió salvación en ese instante. ¿Sabes qué es lo mismo que Dios te pide a ti? ¿Sabes qué es la misma forma de que tú tienes que venir a Jesús para que Él te dé salvación? ¿Sabes? El propósito de Dios no es solamente contestar tu oración. Es que le conozcas. Es que le hagas tu Señor y te rindas a Él. Y es lo que hace esta mujer. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Venir ante Él y arrepentirte, diciéndole toda la verdad, confesándole tu pecado y creer que tú eres pecador y creer en Jesucristo. Ven a Él en fe. Él te está esperando, iglesia. 3 cosas que hizo esta mujer. Si tú no has venido a Jesús, tú puedes hacerlo esta mañana. Al final del servicio se te va a dar la oportunidad. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo del verso 35 al 43. Verso 35 al 43, por favor, acompáñame en tu Biblia. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto en los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando afuera a todos, tomando al padre, a la madre y a los que estaban con él, y entrando donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vemos que Jesús estaba hablando y vinieron hombres de la casa de Jairo con una noticia. Y la noticia fue esta, Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Imagínate a Jairo recibir esta noticia. Imagínate tú recibir la noticia que tu hija murió. ¿Qué ya no hay para ti? ¿Ya no hay esperanza? Posiblemente ya no hay aliento, posiblemente quieres rendirte y decir, ¿sabes qué? El temor reinó en mi vida y yo no puedo creer más, ya no hay nada que hacer. Pero vemos que Jesús le dice unas palabras a Jairo y esas palabras te las dice a ti. Acompáñame en el verso 34 al final. Hija, tu fe, verso 36 al final. No temas, cree solamente. ¿Sabes? Hay muchas personas que vienen a Cristo porque su vida es la más miserable de todas y reconocen que necesitan de Jesús, reconocen que andan en el mundo sin un propósito, reconocen que no saben lo que quieren ni a dónde van a ir. Y sabes, cuando escuchan de Jesús encuentran la respuesta, y es que Jesús tiene un propósito para esa persona. Pero cuando vienen a Cristo y quieren rendirse y le piden que Cristo haga el cambio en sus vidas, ¿sabes? Van a venir muchas personas y te van a decir, tú no puedes, tú no vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo. Pero vemos aquí que Jesús le dice, cree solamente. ¿Sabes? Si tú eres esa persona que quiere un cambio en tu vida de Cristo y no lo ves, sigue esperando, que el temor no reine en tu vida. Si viene ese temor que dice, sí, ya lo intenté y no he podido, les voy a volver a fallar a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, yo ya no veo esperanza, yo no cambio. ¿Sabes? Jesús te dice, cree, sigue, no te rindas. Si tu matrimonio, si tus hijos simplemente no quieren de Cristo, si tu matrimonio está pasando por una crisis,
Si tus hijos no quieren saber nada de Jesús, Jesús te dice, sigue creyendo. Cree solamente. Aunque las personas te digan, sabes que tu matrimonio ya no tarda en destruirse. Tus hijos nunca van a ir a Cristo, tus familiares nunca van a conocer de Jesús. No te rindas. Es lo que Jesús le estaba diciendo a Jairo. Sabes, como iglesia, creamos que Dios va a hacer una gran obra en este lugar. Y sabes, tú eres parte. Sigamos creyendo. Jesús nos está diciendo esta palabra. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tenemos que creer esta verdad? Porque es su voluntad. Si pidiéramos cosas que no fueran de su voluntad, créemelo, no lo va a hacer. Pero es su voluntad que familias, hogares vengan y conozcan de Jesús. Por eso Dios va a hacer una gran obra aquí en esta iglesia. Y tú eres parte. Por eso tu iglesia enseña la palabra, porque es lo más importante. No estamos haciendo otra cosa que no sea la voluntad de nuestro Dios. Y eso nos hace creer. Cuando tú vienes a Jesús en fe, eso te hace creer que Jesús te escucha. Y que Él te dice, sigue creyendo, no te rindas. No tires la toalla en tu matrimonio. No tires la toalla con tus hijos. No tires la toalla en tu propia vida. Que quieres un cambio. Sigue creyendo. Y sabes, esa es una palabra para todos de Jesús. Y así como fue de aliento para Jairo en ese instante horrible, es para tu vida también. En cualquier situación en la que estés. Vemos que Jesús viene a la casa de Jairo y hay un lamento en esa casa. Dice que había lamentos y gente gritando. Y sabes, en los judíos, en la ley judía, bueno, en la cultura judía se contrataba a personas que lloraban bastante. ¿Sabes? Había contrataciones. Había mujeres que le pegaban resto allá. ¡Ay! ¿Verdad? Y lo que ellos querían mostrar a los que le escuchaban era el dolor que había en ese hogar. Por eso contrataban a gente que lloraba mucho. Por eso contrataban a gente que lamentaba. ¿Se imaginan a Fey? ¡Ay! Así la contrataban a Fey, como Fey de escuela para llorar. ¿Sabes? Si no tienes trabajo y hay un judío por aquí en Guatemala, mándale ahí un currículum, ¿verdad? Soy bien llorona, soy bien llorón. Y a lo mejor te contratan. Está bien, pero eso era lo que aquí es lo que hacía el pueblo judío. Lo que quería mostrar era el dolor que había en ese hogar. Y sabes, hablando del dolor, de gente llorando y gritando, me hace recordar a un velorio. Y sabes, el problema de ese velorio es que había fallecido la suegra del esposo, ¿verdad? Y sabes, la razón que esa suegra murió por ese burrito que montó, la razón es porque una no se lo pidió y la otra pues simplemente la tiró y falleció la suegra. ¿Sabes? Lo raro es que en el funeral había una fila que querían ver al burrito, de puros hombres. Entonces el dueño va y le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienen con la suegra? Van y al final del funeral se acerca a la esposa y le dice, oye amor, ¿por qué la gente estaba con el burro haciendo fila, puros hombres, y tú estabas ahí platicando con ellos? ¿Qué pasó? Dicen, fíjate, corazón, que les estaba platicando lo que sucedió con este burro y mi suegra, y todos me preguntaban cuánto quería por el burro. No hagan eso, esposo, por favor. Ok, vemos que Jesús viene a la casa de Jairo. Y sabes, Jesús hace algo impactante. Corre a aquellos que se estaban burlando, que no creían, y le dice unas palabras a esta niña agarrando su mano. Talita Kumi, que traducido es, hija, niña, a ti te digo, levántate. Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice algo interesante, que cuando Jesús dijo estas palabras, dice Lucas, que el Espíritu vino a la niña. Y sabes, ella se levantó y andaba. Y sabes, aquí nos muestran dos cosas, iglesia, y creo que sea muy importante que abras tu corazón. La primera cosa que Jesús nos muestra en esto es que Jesús tiene el control de tu vida. Jesús tiene el control de tu vida. No tienes que andarte preocupando si hoy vas a morir.
No tienes que andarte preocupando por tus hijos o por tu esposo o por tu familia si hoy pueden morir. No, Jesús tiene el control en esa área. Tú puedes descansar en nuestro Dios. Y otra cosa que Jesús nos muestra en esto es que aquella persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente. La Biblia nos dice que aquel que no ha venido a Cristo está muerto espiritual. Pero cuando vienes a Cristo, Dios te da vida y vida en abundancia y habla una vida espiritual. ¿Sabes? La Biblia nos dice que lo que es nacido de pecado, pecado es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso la Biblia te llama a nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y lo que nos trata de decir es que cuando haces esto, vives espiritualmente por medio de Cristo. ¿Sabes? Esta es la condición de todo ser humano que no tiene a Cristo. Lo interesante de este padre es que a él no le importaba si su hija había muerto. Escucha esto, a él no le importaba si su hija había muerto. Él pedía salvación por su hija. Él no vino a Jesús y dijo, sana a mi hijo, dijo, salva a mi hija y ella vivirá. ¿Tú cómo actúas con tus hijos, padres? ¿Te preocupa que tu hijo vaya a morir? ¡Ay, no, mi hijo va a morir, se va a ir allá! ¿O te preocupa a dónde va a pasar la eternidad? ¿Te preocupa si tu hijo es sano? ¿O te preocupa más si tu hijo muere? Espero que seas un creyente maduro y que sepas que lo más importante para tu familia, para tus hijos, es que sean salvos. Así como este hombre. Y sabes, cuando te pones a pensar, esta niña resucitó. Pero yo a veces me pongo a pensar, créeme, que Dios no me resucite a mí. ¿Sabes por qué? Porque me espera una eternidad llena de gozo, de alegría, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde voy a estar exaltando a mi Rey. Mas sin embargo, en este mundo caído hay de todo, puro sufrimiento. Esta niña regresó. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús le interesa cómo tú vienes a Él, papá. ¿Cómo tú vienes a Jesús? ¿Cuál es tu oración? ¿Protege a mi hijo? Cuando sabes que Él no es nacido de nuevo, cuando sabes que Él no tiene salvación, espero que cambies tu oración y le digas a Jesús, Jesús, salva a mis hijos. ¿Sabes? Algo interesante de Jesús es que le dice que esta niña dormía, no había muerto. Y vemos muchas veces que Jesús en la Biblia dice esta palabra. Esa persona no ha muerto, sino duerme. Y sabes, quiero terminar con dos verdades. Aquí que tomas notas, dos verdades muy importantes. La primera verdad, apúntalo, Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. Te lo vuelvo a repetir. La primera verdad es que Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. ¿Qué significa esto? Para la humanidad, cuando tú mueres, significa que dejas de existir. Para Dios no. Para Dios simplemente tú duermes y vas a la presencia de Dios si eres un creyente. Porque tú fuiste creado para vivir eternamente. La pregunta es, ¿dónde tú vas a pasar tu eternidad? Esa es la pregunta que te tienes que contestar mientras estés aquí en este mundo, mientras tengas vida. ¿Dónde yo quiero decidir pasar mi eternidad? Porque yo fui creado para vivir eternamente. El creyente va a pasar la eternidad en el cielo. El no creyente va a pasar la eternidad en el infierno. Hazte esa pregunta. Si ya eres nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, tú tienes la seguridad que después de la muerte no va a acabar ahí todo, sino viene lo mejor. Te vas a ir a gozar con tu Dios. Pero aquel que no ha venido a Cristo, él no tiene esta opción. Una vez tú muriendo, tú no tienes la opción de irte y arrepentir en el infierno como los católicos enseñan. Los católicos enseñan que hay purgatorio. Y sabes, esa es una gran mentira.
La Iglesia Católica enseña que cuando tú mueres sin que vengas a Cristo, tú vas al purgatorio y ahí pagas tus pecados. Y yo creo que ellos imaginan que Satanás te está dando unos chicotazos. Pecado 1, pecado 2, pecado 3. Y sabes, la Iglesia Católica enseña que tú tienes que orar por tus que murieron para que ellos salgan pronto del purgatorio y paguen rápido sus pecados. Y si quieres que salgan más rápido del pecado, echa dinero. Suelta billete. Y Dios mira eso y los pecados de aquel muerto van a ser rápidos y va a ir al cielo. ¿Sabes que eso es lo que enseña la Iglesia Católica? Por eso viven así como lo hacen. Con la boca dicen que están cerca de Dios, pero del corazón están lejos. Y sabes, solamente hay una verdad. Existe el cielo y el infierno y una eternidad, porque fuiste creado para vivir eternamente. ¿Dónde tú vas a pasar tu eternidad? Es la pregunta que te tienes que hacer. No hay, como muchos enseñan hoy en día, no hay reencarnamiento, se le llama, no sé cómo se le llama esa, que vas a reencarnar. ¿Quién quiere ser una cucaracha? A ver. Reencarnación. Ándale, ¿quién quiere ser una cucaracha? A ver, ¿quién quiere ser un pony bien bonito así? ¿Quién quiere ser una mariposa? ¿Quién se ha puesto? Yo soy una mariposa. O un pajarito de esa manera que grita. A ver, ¿quién? ¿Quién quiere ser un gusano? Es horrible pensar en la reencarnación. Es horrible pensar que posiblemente voy a ser una cucaracha y que me van a pisar y todo, me van a odiar. O un ratón, a ver, mujeres. No, ¿verdad? ¿Sabes? A los jóvenes hoy en día creen que si ellos mueren con energía positiva, van a ir a un lugar mejor. Y créemelo, lo creen. Y tú les dices, ¿dónde está ese lugar? No sé. ¿Y quién está a cargo de ese lugar? No sé. Entonces, ¿por qué crees esa mentira? La Biblia es muy clara. Solamente hay dos lugares. Si a ti te gusta pensar otras cosas y que se te metan cosas en la cabeza, es tu problema. Pero créeme, no enseñes eso, no enseñes eso a tus hijos. Enséñales la verdad. Y decirles lo importante que ellos sean salvos. Que ellos aceptan a Jesús. Segunda verdad y última para terminar. Tu fe no obliga al Señor a hacer lo que le pides. Tu fe no obliga al Señor a hacer lo que le pides. ¿Sabes? Hay muchas personas que enseñan que si tú no tienes la fe, tú no vas a recibir tu milagro o tu sanación. ¿Y sabes qué es lo que hacen esas personas que no conocen la palabra? Lo único que hacen es hacer a las personas que se culpen a ellas mismas de que por su fe no reciben su sanación. ¿Sabes? Hay personas, y yo he escuchado personas que servían en la iglesia, que estaban metidas en la iglesia, pero se les enseñaba que si tenían alguna petición tenían que venir a Jesús en fe, y si no tenían la fe necesaria no iba a contestar Dios. ¿Y sabes qué hacían esas personas? No se les contestaba su oración y le echaban la culpa a Dios. O caían en depresión y no querían saber nada de Dios, porque decían, Dios no ha contestado mi oración, yo no tengo la suficiente fe. Y sabes qué es lo peor que tú puedes hacer, escuchar esos falsos maestros, pero también lo peor que tú puedes hacer es no conocer la palabra. Tú no vas a ir al cielo y le vas a echar la culpa al que estaba enseñando. Tú tienes que ir a tu Biblia y estar abriendo tu Biblia y acompañando lo que yo estoy enseñando. Si tú solamente estás relajado y escuchado, es tu problema. Pero créeme, tú tienes que discernir si el que está hablando en este lugar está diciendo lo que la Biblia está diciendo. Si tú no lo haces, tú no vayas a echarle la culpa al pastor. Tú tienes que conocer. Tú es tu relación con Dios. Es tu responsabilidad estudiar la palabra. Y esa es otra verdad. Entonces no creas estas enseñanzas, iglesia. Entonces, ¿qué es venir a Jesús en fe? Venir a Jesús en fe es en oración, rindiéndote, rogándole y creyendo que Él va a contestar tu oración. Eso es venir a Jesús en fe. ¿Cómo Jesús contesta las oraciones? De tres formas, anótalas. Están en tu pantalla. Un sí,
como le contestó a esta mujer en el instante cuando presentó su necesidad. Un tal vez, como lo vemos en Jairo, que vino a Jesús, le dijo su necesidad y pasó todo un proceso para que él viniera al último y sanara a su hija. Muchas veces vamos a esperar. Y tercera, un no. 3 formas que Dios contesta. Muchos enseñan que la forma que Jesús contesta es sí, y no es cierto. ¿Cómo sabemos que Dios puede decir que no? La Biblia nos muestra muchos ejemplos. Pablo, el apóstol Pablo, sufría de algo, de una enfermedad. La Biblia no nos aclara eso, pero nos dice que muchas veces le pidió a Dios que le sanara, y Dios le decía: bástate de mi gracia, Pablo. ¿Qué significa que no le sanó? Timoteo sufría de su estómago, y Pablo le decía: toma vino para que no tengas esas molestias. Timoteo, ¿tú crees que no oró a Dios? Claro que oró, pero Dios no le contestó. Pablo y Timoteo no tenían fe. Claro que tenían fe, son hombres usados por Dios, pero muchas veces van a decir que no. Dios, incluso Jesús nos dio el ejemplo. Jesús, antes de ir a la cruz, dice la Biblia que vino a Getsemaní y oró y le dijo: Padre, si hay otra forma de salvar al mundo que no sea ir a esa cruz, por favor dime, Señor. Pero Jesús termina con esta frase, y espero que tú termines así tus oraciones: pero haz tu voluntad, no la mía. ¿Cómo le contestó Dios? No. ¿Por qué? Porque enseguida dice la Biblia que vinieron los soldados y tomaron a Jesús. ¿Vemos a Jesús gritando, corriendo de los soldados? No. Jesús sabía que era la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si Dios te dice que no es porque tiene algo mejor para ti, pero tienes que creer que su voluntad es mejor que la tuya. Y es lo que hizo Jesús. ¿Cómo terminas tus oraciones? Dios no me contesta, Dios no me ama. No, eso no es cierto. Dios te ama, Dios te escucha. Pero tú como creyente tienes que saber que su voluntad es mejor que la tuya. Y si Él te dice que no, créeme, te puedes gozar y tener paz. Es como Jesús fue a la cruz. La Biblia nos dice que Él fue gozoso a la cruz, independientemente de lo que iba a pasar, porque Él miraba el fruto. Y es que tú hoy estuvieras aquí y conocieras de que Él te ama y murió por ti, y tú puedas recibirle como tu Salvador, y tú puedas pasar una eternidad en el reino de los cielos. Ese era el gozo de Jesús, ver más allá. Que sabe, nos miraba a nosotros, miraba a los que van a venir pronto, y por eso Él fue a la cruz. Espero que tú vengas a Dios en fe. Espero que seas sincero con Dios, que no vengas aparentando que todo está bien. Espero que vengas a Él rendido y rogándole, no exigiéndole. Y sabes, que creas que Él te escucha. ¿Sabes cuál es lo mejor que tú puedes hacer? Pedirle cosas que estén en su palabra. Por eso es importante que tú leas, por eso es importante que tú conozcas, por eso es importante las promesas de Dios. Pide lo que está en su palabra. Fuera de la palabra, si quieres pedir, pídelo. Pero créeme, no es su voluntad. La voluntad es esta de Dios. Y todo lo que tú pidas, pídelo conforme a la palabra, y Dios te escucha y va a contestar tu oración. Si es un no, gózate. Si es una espera, como iglesia, esperen tranquilos, hay un proceso, tienen que madurar, tienen que aprender la Biblia, primero tienen que conocerme a mí, y después voy a traer a las personas, después voy a traer a las almas. Esperen, iglesia, gloria a Dios, esperamos, Señor, porque tú tienes un mejor plan, que es prepararnos primero para recibir esas almas, para orar por ellas, para mostrarles el camino. Y si es un sí, agárrate, porque hay mucha chamba cuando vengan personas. Ahora sí, pila, dale ahí atendiendo a todos. Sí, siéntate tú. Podemos descansar en nuestro Dios. Amén, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor.